En este primer ejemplo vamos a controlar un motor utilizando el transistor como interruptor. El enunciado nos indica que la corriente de trabajo del motor es de 100 mA. Si consideramos una beta de 100, la corriente en la base va a ser de 100 mA entre la beta de 100, lo que da 1 mA. Con esto podemos determinar el valor del resistor de base, que será igual al 1 lógico de 5 volts menos 0.7 volts entre 1 mA. Y esto nos daría un valor de 4.3 kilo ohms. Cuando se tienen cargas inductivas, se debe de conectar un diodo polarizado en inversa en paralelo con la carga, para cuando el motor se apague, descargue la corriente a través de él y no dañe el transistor. Resolveremos otro ejercicio de conmutación, el cual nos pide una corriente de 20 mA pasando por el LED cuando se mande el 1 lógico y cuando esté el 0 lógico que el LED se apague. La corriente de trabajo de un LED es de 20 mA y esto viene establecido en sus hojas de datos. Si requiero una corriente de 20 mA, implica que la corriente de base debe ser de 20 mA entre beta. Suponemos nuevamente una beta de 100, lo que nos daría una corriente de base de 200 microamperes. La resistencia de base necesaria será de el 1 lógico, que son 5 volts, menos la caída en el diodo emisor entre los 200 microamperes, lo que nos da un resistor de base de 21.5 kilo ohms. Vamos a suponer que la fuente es de 12 volts, que el resistor es de 220 ohms y que utilizamos un LED azul. El LED azul tiene un voltaje de trabajo de aproximadamente 3.4 volts. Si determinamos el voltaje colector emisor, será de 12 volts menos los 220 ohms del resistor por la corriente de colector, que es de 20 mA, menos el voltaje en el diodo, y vemos que el voltaje colector emisor va a ser de 4.2 volts. El transistor no está saturado. En esta aplicación se tiene un interruptor controlado por corriente que no requiere de la saturación. Aquí el transistor está trabajando como una fuente de corriente constante. Ahora analizaremos la configuración pull-down. Usamos un transistor PNP. Recordamos que el transistor PNP trabaja con voltajes negativos. Para este caso, si nosotros ponemos un voltaje de 5 volts en la entrada y tenemos una fuente de 12 volts, en la base tendríamos 11.3 volts por la caída del diodo emisor y tendríamos una corriente de base de 11.3 volts menos 5 volts entre el resistor de base. Ahí el transistor estará en conducción. El problema es cuando tenemos un cero lógico. Para este segundo caso será de 11.3 volts menos 0 volts entre RB. Y vemos que el transistor no se va a apagar. Por lo tanto, esta configuración necesita la ayuda de un segundo transistor NPN y el circuito quedaría así. Utilizaremos un transistor que se activa con 0 y 5 volts para que la corriente de colector sea la corriente de base del transistor PNP y el voltaje de salida lo podamos tomar como un pull down. Suponiendo que tienen betas iguales, tendríamos la corriente de colector activada por la corriente de base 1, que a su vez es la corriente de colector del segundo transistor, y esta es controlada por la corriente de base 2. La corriente de base 1 va a ser igual a la corriente de colector entre la beta del primer transistor, y la corriente de base 2 va a ser igual a la corriente de base 1 entre la beta del segundo transistor. Y de esta manera podemos controlar una carga que esté conectada a tierra mediante la configuración de pull down. Vamos a realizar un ejemplo de esta configuración. Calcularemos el valor que debe tener el resistor de la base 2 para poder activar un relevador que está conectado en pull down y requiere una corriente de 50 mA. Establecemos las corrientes y hacemos circular los 50 mA por el relevador. Nuevamente tomamos las betas de 100. Estas betas en la práctica se deben de medir para asegurarnos que podamos saturar a los transistores. Con esta beta se requiere una corriente de base 1 de 50 mA entre 100, lo que nos da una corriente de 500 microamperes. Por lo tanto, la corriente en la base 2 debe ser de 500 microamperes entre 100, lo que da una corriente de 5 microamperes. El resistor de base para alcanzar esta corriente será de 5 volts menos 0.7 volts entre 5 microamperes, lo que da un valor de resistencia de 860 kilo ohms. De igual manera, si la corriente de la base 2 es igual a 0, o sea que recibe un cero lógico, la corriente en el colector va a ser igual a 0 y el relevador no se va a activar.